Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La mentira perfecta. Víctor Holloway había construido su vida sobre cimientos que parecían inquebrantables. A los 45 años, era dueño de 3 exitosos talleres de reparación de automóviles en Oregón. Empleaba a 37 personas y se había ganado la reputación de ser un hombre que cumplía su palabra y pagaba sus deudas. Sus manos, permanentemente manchadas de aceite de motor a pesar de décadas de fregado, contaban la historia de alguien que se había abierto camino desde la nada. La nada había sido un hogar de acogida en Portland donde las quemaduras de cigarrillos y los refrigeradores vacíos eran realidades cotidianas. Víctor aprendió pronto que sobrevivir significaba ser más duro que cualquiera que quisiera hacerle daño, y que el perdón era un lujo que no podía permitirse. A los 16, vivía en su coche y trabajaba en el taller de Mickey, durmiendo en el suelo del garaje hasta que ahorró lo suficiente para un estudio. Mickey, un exmarine rudo con una sola pierna, vio algo en el chico enfadado y le enseñó que los motores eran honestos, o funcionaban o no. Sin mentiras, sin engaños. Diana había entrado en su taller 7 años atrás con una transmisión rota y una sonrisa que podría detener el tráfico. Era todo lo que Víctor no era, con educación universitaria, de una familia de clase media de Seattle, blanda donde él era duro. Su hijo, Tyler, llegó 2 años después, un niño brillante con los ojos verdes de Diana y la obstinada determinación de Víctor. Luego llegó la pesadilla que lo cambió todo. Tyler tenía 8 años cuando desapareció del patio de la escuela primaria Jefferson durante el recreo. En un momento estaba trepando por las barras de mono. Al siguiente, se había ido. La investigación policial consumió meses. El detective Rodríguez se convirtió en una presencia habitual en su sala de estar, haciendo las mismas preguntas una y otra vez. Las grabaciones de seguridad no mostraban nada. Ningún testigo vio nada sospechoso. Tyler simplemente había desaparecido. Diana se desmoronó. Dejó su trabajo en la compañía de seguros, dejó de dormir, dejó de comer. Víctor vio a su esposa convertirse en un fantasma de sí misma mientras él registraba metódicamente cada edificio abandonado, cada zona boscosa, cada lugar donde un niño podría estar escondido en un radio de 100 millas. Imprimió miles de volantes, contrató a 3 investigadores privados diferentes y ofreció una recompensa de $50,000 que agotó sus ahorros. El matrimonio empezó a resquebrajarse bajo el peso del dolor. Diana comenzó a asistir a un grupo de apoyo para padres de niños desaparecidos. Encontró allí un consuelo que Víctor no podía proporcionar, principalmente porque el consuelo se sentía como rendirse, y Víctor Holloway nunca se había rendido en nada en su vida. «Necesitas hablar con alguien», decía Diana, con la voz hueca. «Oh, Dr. Brennan Dice. No necesito un loquero», la interrumpía Víctor. «Necesito que mi hijo vuelva». Pasaron los años. El expediente policial se enfrió. Los investigadores privados dejaron de devolver las llamadas. Amigos y familiares empezaron a usar el tiempo pasado cuando mencionaban a Tyler. Diana emergió lentamente de su capullo de dolor, volviendo al trabajo, riendo de nuevo, viviendo de nuevo. Sugirió terapia de pareja. Habló de seguir adelante y sanar. Víctor nunca sanó. Mantuvo la habitación de Tyler exactamente como estaba. Todavía pasaba en coche por la escuela primaria cada mañana. Todavía revisaba cada informe de niño desaparecido que llegaba a su escritorio a través de sus contactos en las fuerzas del orden. Diana lo llamaba poco saludable. Víctor lo llamaba ser padre. El grupo de apoyo se convirtió en el salvavidas de Diana. Asistía a reuniones 2 veces por semana, a veces quedándose hasta tarde para ayudar a limpiar o aconsejar a los miembros más nuevos. Hizo amigos allí, particularmente con Glenn Ashworth, cuya hija había sido secuestrada y asesinada 3 años antes de la desaparición de Tyler. Glenn era contratista, de voz suave pero fuerte, nada que ver con la aspereza y el temperamento volcánico de Víctor. «Él entiende por lo que estamos pasando», decía Diana sobre Glenn. «Ha estado donde estamos nosotros». Víctor había conocido a Glenn 2 veces en barbacoas del grupo. Parecía bastante decente, alto, prematuramente canoso, cuidadoso con sus palabras. Había perdido a su esposa por cáncer 1 año antes del asesinato de su hija, lo que le dejó navegando el duelo en múltiples frentes. Diana decía que Glenn era inspirador, un ejemplo de cómo alguien podía sobrevivir a una pérdida impensable y aún así encontrar un propósito. Lo que Víctor no sabía era que Diana había encontrado más que amistad en los brazos de Glenn. Su relación había comenzado de forma bastante inocente. Café después de las reuniones, largas conversaciones sobre la pérdida y la supervivencia, un entendimiento compartido que sus cónyuges no podían proporcionar. Progresó a encuentros por la tarde,
luego a fines de semana robados cuando Víctor viajaba por negocios. Diana se decía a sí misma que no era una traición. Víctor se había convertido en un extraño, consumido por una obsesión que no dejaba espacio para sus necesidades. Glenn estaba presente, atento, vivo de maneras que Víctor ya no lo estaba. Cuando Glenn sugirió que podían construir algo nuevo juntos, Diana comenzó a creer que era posible. Fue cuidadosa. Víctor era desconfiado por naturaleza y observador por oficio. Usó el horario flexible de su trabajo para crear coartadas. El negocio de contratación de Glenn proporcionaba la tapadera perfecta, reuniones en lugares de trabajo, encuentros rápidos en casas vacías en renovación. Ambos eran adultos que habían sufrido suficiente, racionalizaba. Merecían cualquier felicidad que pudieran labrarse. Víctor no sospechaba nada. Su enfoque permanecía fijado como un láser en encontrar a Tyler, en negarse a aceptar lo que todos los demás consideraban inevitable. Mientras Diana aprendía a amar de nuevo, Víctor alimentaba su rabia como una llama a la que nunca se le permitiría morir. Un martes por la mañana de octubre, esa llama estaba a punto de convertirse en un infierno. Capítulo 2. El regreso. El detective Rodríguez llamó a las 7:23 de la mañana. Víctor ya estaba en el taller, habiendo pasado otra noche sin dormir mirando la foto escolar de Tyler cuando su teléfono vibró. Víctor, soy Carlos. Necesitas sentarte. En contrast, algo. La voz de Víctor era firme, pero sus manos comenzaron a temblar. Lo encontramos. Encontramos a Tyler. El mundo se tambaleó. Víctor se agarró al banco de trabajo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Está vivo. Está vivo y pregunta por ti. Las siguientes 2 horas pasaron como una mancha borrosa de comisarías, exámenes médicos y protocolos burocráticos. Tyler había sido encontrado en una parada de camiones en Nevada, reconocido por una cajera que había visto su foto con progresión de edad en las redes sociales. Ahora tenía 17 años, alto y delgado, con los ojos de Diana pero algo más duro en ellos que le recordaba a Víctor su propio reflejo. Tyler lo recordaba todo. El hombre que se lo había llevado había usado un nombre diferente cada pocos meses, moviéndose constantemente, siempre un paso por delante de las autoridades. Tyler había sido mantenido aislado, educado en casa si se le podía llamar así, amenazado con violencia contra su familia si alguna vez intentaba escapar. Su captor había muerto en un accidente de coche 2 semanas atrás, dejando a Tyler finalmente libre para volver a casa. Diana sollozó cuando lo vio, aferrándose a su hijo como si pudiera desaparecer de nuevo. Tyler se sometió a su abrazo, pero sus ojos nunca se apartaron del rostro de Víctor, buscando algo: reconocimiento, seguridad, hogar. Nunca dejé de buscar, le dijo Víctor. Lo sé, dijo Tyler. Sabía que nunca te rendirías. El viaje a casa fue surrealista. Tyler se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana a un mundo que había cambiado drásticamente durante su ausencia. Los smartphones eran omnipresentes ahora. Las redes sociales lo dominaban todo. El niño que había sido secuestrado se había ido, reemplazado por un joven que había sobrevivido a horrores que ninguno de ellos podía imaginar. Tu habitación está exactamente igual, dijo Diana, volviéndose para sonreír a Tyler. Tu padre insistió. Víctor captó la expresión de Tyler en el espejo retrovisor. Algo parpadeó allí, sorpresa mezclada con lo que podría haber sido gratitud. Entraron en el camino de entrada de la casa que Tyler había visto por última vez de niño. Los vecinos que lo habían buscado, la comunidad que se había unido en torno a la familia, todos habían seguido adelante. Caras nuevas vivían en casas viejas. La vida había continuado sin él. Diana jugueteó con sus llaves, con las manos temblando de emoción y alivio. No puedo creer que estés realmente aquí. No puedo creer que esto esté pasando. Víctor observó a su hijo asimilar su hogar, memorizando detalles, familiarizándose de nuevo con una vida interrumpida. Entraron juntos por la puerta principal, una familia reunida contra viento y marea. Tyler se detuvo en la sala de estar, mirando a su alrededor con ojos cuidadosos. Diana había redecorado 2 veces desde su desaparición, actualizando colores y muebles, tratando inconscientemente de borrar los recuerdos de aquellos terribles primeros meses. Solo la habitación de Tyler permanecía congelada en el tiempo. ¿Tienes hambre?, preguntó Diana. ¿Podría hacer tu favorito? ¿Todavía te gusta el sándwich de queso a la parrilla? Tyler asintió, todavía adaptándose a voces que no gritaban órdenes o amenazas. Diana se apresuró hacia la cocina, parloteando sobre vecinos que se habían mudado, familiares que habían preguntado por él, cambios en el pueblo de los que tendría que ponerse al día. Víctor estaba a punto de seguirla cuando Tyler lo agarró del brazo.
Papá, dijo Tyler en voz baja, necesito decirte algo importante. Antes de que Víctor pudiera responder, el grito de Diana atravesó la casa como una cuchilla. Corrieron a la cocina y encontraron a Diana retrocediendo contra la encimera, con el rostro blanco de terror. En su mano temblorosa estaba su teléfono móvil, y en la pantalla había un mensaje de texto que hizo que la sangre de Víctor se helara. Bienvenido a casa, Tyler. Hora de terminar lo que empezamos. Ya sabes lo que pasa si les dices la verdad. La reacción de Tyler fue instantánea y visceral. Comenzó a hiperventilar, retrocediendo hacia la puerta con pánico en los ojos. Tyler, ¿qué pasa?, exigió Víctor. Tengo que irme, jadeó Tyler. No puedo estar aquí. Os hará daño. Os hará daño a los dos. Diana miraba su teléfono confundida. No lo entiendo. ¿Quién ha enviado esto? El captor de Tyler está muerto. Tyler miró de su padre a su madre, y algo cambió en su expresión. El pánico permanecía, pero debajo de él había un reconocimiento que heló a Víctor hasta los huesos. Mamá, susurró Tyler, y no había calidez en la palabra. Ahora lo recuerdo. Recuerdo quién le ayudó a llevarme. El teléfono de Diana cayó al suelo con estrépito. Tyler, cariño, no sé a qué te refieres, dijo Diana, pero su voz había cambiado, se había vuelto más aguda, más tensa. Sí, lo sabes, la voz de Tyler era firme ahora, más vieja que sus 17 años. Tú estabas allí. Tú le dijiste cuándo estarías solo en el recreo. Tú le dijiste en qué patio de recreo estaría. Víctor sintió que el mundo se inclinaba de nuevo, pero esta vez siguió inclinándose, siguió cayendo hasta que nada tuvo sentido. Eso es imposible, dijo Víctor. Tyler, has pasado por un trauma. A veces los recuerdos se confunden. Papá, lo interrumpió Tyler, sus ojos nunca se apartaron del rostro de Diana. Ella le dio mi horario escolar. Le dijo que tenía miedo de los perros, así que usó un cachorro para que me acercara a su furgoneta. Le habló de la marca de nacimiento en mi hombro, para que confiara en él cuando dijo que conocía a mis padres. Diana negaba con la cabeza frenéticamente. Tyler, no, esto está mal. Yo nunca. Soy tu madre. Te quiero. He estado destrozada, sentí. ¿Lo has estado?, preguntó Tyler. Porque te vi, mamá. Hace 2 años, cuando me llevó a Portland por provisiones, te vi en un restaurante cogida de la mano de un hombre que no era papá. Te estabas riendo. Parecías feliz. Víctor se volvió para mirar a su esposa, y en su rostro, vio la confirmación que destruyó todo lo que creía sobre su vida, su matrimonio, su tragedia. La boca de Diana se abrió y cerró sin emitir sonido. Luego metió la mano en su bolso con manos temblorosas y sacó un pequeño revólver que Víctor nunca había visto antes. Lo siento, susurró, apuntando el arma a Tyler. Lo siento mucho, pero no puedes decírselo. No puedes arruinarlo todo ahora. Tyler gritó. Ayúdame, papá. Llama a la policía. Víctor alcanzó su teléfono con movimientos que se sentían como nadar a través de hormigón. Diana giró el arma hacia él. No lo hagas, dijo, y su voz era diferente ahora, más fría, más segura. No me obligues a hacer esto, Víctor. Solo déjame pensar. Déjame resolver esto. Mientras Víctor miraba a la mujer con la que había compartido cama durante 7 años, la mujer con la que había llorado y a la que había consolado y amado, se dio cuenta de que nunca la había conocido en absoluto. Y en ese momento de claridad devastadora, algo dentro de Víctor Holloway, algo que había estado apenas contenido durante décadas, finalmente se liberó. Capítulo 3. La telaraña se deshace. Víctor levantó las manos lentamente, su mente recorriendo opciones mientras Diana mantenía el arma apuntada hacia él. Tyler se había movido a la esquina más alejada de la cocina, presionado contra la pared como un animal atrapado. Diana, dijo Víctor con cuidado, baja el arma. Sea lo que sea esto, podemos superarlo. ¿Podemos? La risa de Diana fue quebradiza, histérica. ¿Podemos superar que ayudé a secuestrar a nuestro hijo? ¿Podemos superar 9 años de mentiras? ¿Por qué? La palabra salió apenas como un susurro. ¿Por qué harías esto? El rostro de Diana se arrugó, pero el arma permaneció firme. Porque me estaba ahogando, Víctor. Nos estábamos ahogando. Trabajabas jornadas de 18 horas, volvías a casa cubierto de grasa, apenas me hablabas. Me sentía invisible en mi propia vida. ¿Así que hiciste que secuestraran a nuestro hijo? No se suponía que sucediera así. La voz de Diana se quebró. Glenn dijo que si Tyler desaparecía por unos días, solo unos días, te darías cuenta de lo que era importante. Volverías más a casa. Nos prestarías atención. Pero luego todo salió mal.
Todo salió mal. Víctor sintió que su mundo cuidadosamente construido se desintegraba. ¿Glenn? ¿Glenn Ashworth? ¿De tu grupo de apoyo? Llevábamos meses viéndonos antes de que Tyler desapareciera. Glenn dijo que su amigo le debía dinero, mucho dinero, y que esta sería una forma de recuperarlo mientras ayudaba a nuestro matrimonio. Dinero del seguro si algo le pasaba a Tyler, compasión por nuestra familia, una oportunidad para que volviéramos a conectar a través de la tragedia. Tyler habló desde su rincón, su voz inquietantemente tranquila. «Miente, papá». Los oí hablar cuando pensaban que estaba dormido. Esto nunca fue sobre unos pocos días. El amigo de Glenn era un hombre llamado Curtis Vance, y tenía planes muy específicos para mí. Diana giró el arma hacia Tyler. «Cállate. No sabes de lo que estás hablando. Sé que Curtis vendía niños a cierto tipo de gente», continuó Tyler, con los ojos fijos en los de su padre. «Sé que Glenn y mamá iban a repartirse el dinero. Sé que pensaron que con el tiempo seguirías adelante, probablemente con el dinero del seguro de vida después de que mamá tuviera un accidente conveniente». La visión de Víctor se tornó roja en los bordes. Todo tenía sentido ahora. La recuperación gradual de Diana, su vuelta a la normalidad, su amistad con Glenn, la forma en que había empezado a hablar de seguir adelante mientras Víctor permanecía atrapado en su dolor. «Maldita Zora», respiró Víctor. «Vendiste a nuestro hijo. Salvé nuestro matrimonio», gritó Diana. «Todo lo que hice fue para salvarnos. ¿Haciendo que violaran y asesinaran a Tyler? Eso no estaba destinado a suceder. Se suponía que Curtis se lo llevaría por unos días, lo asustaría y luego lo traería de vuelta. Pero Curtis se volvió codicioso. Vio una oportunidad para más dinero y la aprovechó. La risa de Tyler fue dura y amarga. Curtis me dijo la verdad, mamá. Glenn le pagó $50,000 para que me hiciera desaparecer permanentemente. El plan siempre fue matarme. Curtis me mantuvo vivo porque encontró otros usos para un niño asustado, pero el plan nunca fue traerme a casa». Víctor miró a su hijo, este joven fuerte y dañado que había sobrevivido a una década de horror, y luego a su esposa, que lo había orquestado todo. La rabia que lo había sostenido durante 9 años de búsqueda finalmente encontró su objetivo. «¿Dónde está Glenn ahora?», preguntó Víctor en voz baja. Diana reconoció el tono. Lo había oído una vez antes, cuando un cliente había intentado estafar a Víctor con un pago, y Víctor le había roto 3 costillas al hombre en el aparcamiento del taller. «Víctor, no hagas ninguna estupidez. Te conozco. Sé cómo te pones cuando te enfadas». «No me conoces en absoluto», dijo Víctor. «Si me conocieras, nunca habrías hecho esto». «¿Dónde está Glenn?». «No te lo diré». Víctor se volvió hacia Tyler. «¿Tú lo sabes?». Tyler asintió. Curtis hacía llamadas telefónicas cada pocos meses. Oí la voz de Glenn varias veces. Tiene una empresa de construcción llamada Ashworth Contracting. Vive en la calle Morrison. Diana lloraba ahora. El arma vacilaba en sus manos. «Víctor, por favor. Cometí un error. Un terrible error, pero podemos arreglar esto. Podemos volver a ser una familia». Víctor caminó hacia ella, ignorando el arma. «Tienes razón en una cosa, Diana. Podemos arreglar esto. No te acerques más». Víctor siguió caminando. «Vas a llamar a Glenn ahora mismo. Vas a decirle que Tyler lo recordó todo y que necesita venir aquí inmediatamente para limpiar este desastre». «No lo haré». Víctor estaba lo suficientemente cerca como para extender la mano y tocar el cañón del arma. «Sí, lo harás. Porque si no lo haces, voy a quitarte esa arma y usarla para ponerte una bala en la rodilla. Luego te lo preguntaré de nuevo. Y si todavía te niegas, te dispararé en la otra rodilla. Seguiré preguntando y seguiré disparando hasta que hagas esa llamada». Diana miró a los ojos de su marido y vio algo que nunca había visto antes, una completa ausencia de piedad o vacilación. Este no era el hombre con el que se había casado, el hombre que había manipulado y traicionado. Era alguien completamente diferente, alguien que se había forjado en el fuego de su traición. «No lo harías», susurró. La mano de Víctor se disparó y se cerró alrededor del arma. Diana intentó apartarse, pero el agarre de Víctor era como el hierro. Con la otra mano, le golpeó bruscamente la muñeca, haciendo que soltara el arma. «Tyler», dijo Víctor sin apartar los ojos de Diana, «ve a mi habitación. En el cajón superior de mi mesita de noche, hay un par de esposas. Tráelas aquí». «Papá, ¿qué vas a hacer?». «Voy a obtener justicia por lo que te hicieron, por lo que nos hicieron». Tyler vaciló. «Quizás deberíamos llamar a la policía». Víctor finalmente miró a su hijo, y Tyler vio algo en la expresión de su padre que le hizo entender por qué Víctor Holloway había construido un negocio exitoso desde la nada.
porque nunca había dejado de buscar, porque había inspirado tanto lealtad como miedo en todos los que lo conocían. La policía arrestará a Diana y Glenn. Conseguirán abogados. Afirmarán que fue Curtis actuando solo, que ellos también fueron víctimas. Glenn dirá que Diana era emocionalmente inestable, que ella lo manipuló. Diana dirá que fue coaccionada. Negociarán un acuerdo. Obtendrán sentencias leves. Saldrán en 5 o 10 años. Víctor revisó la recámara del arma, confirmando que estaba cargada. Eso no es justicia. Eso es solo papeleo. Tyler fue a buscar las esposas. Cuando regresó, Víctor tenía a Diana sentada en la mesa de la cocina con las manos atadas a la espalda con bridas de alambre eléctrico que había recuperado de su caja de herramientas. «Llama a Glenn», ordenó Víctor, colocando el teléfono de Diana frente a ella. «Ponlo en altavoz. Dile que Tyler lo recordó todo y que necesita venir aquí ahora mismo para ayudarte a averiguar qué hacer». Diana miró el arma que Víctor sostenía casualmente a su lado, luego el rostro impasible de Tyler, y de nuevo a su marido. «¿Qué le harás?» «Eso depende de lo que me diga y de cuánto suplique». Diana hizo la llamada. Glenn respondió al segundo timbre. «Diana, creí que habíamos acordado no tener contacto hasta que...» «Glenn, ha vuelto. Tyler ha vuelto». Silencio. Luego, «¿Qué quieres decir con que ha vuelto?» «Está en casa. La policía lo encontró. Y Glenn, lo recuerda. Lo recuerda todo». Otra pausa, esta vez más larga. «Eso es imposible. Dijiste que Curtis te aseguró que el chico nunca...» «Curtis está muerto. Desde hace semanas. Tyler llegó a casa por su cuenta». Víctor podía oír el pánico en la voz de Glenn a través del altavoz. «¿Qué recuerda? Exactamente?» «Todo. La planificación, el dinero, todo. Glenn, necesito que vengas aquí. Necesito que me ayudes a averiguar qué hacer». «Diana, escúchame con mucha atención. Tienes que matarlo. Esta noche. Haz que parezca un accidente. El chico ha sido traumatizado. Quizás era suicida, quizás». Víctor extendió la mano y terminó la llamada. Miró a Diana con algo que podría haber sido satisfacción. «Eso fue útil», dijo Víctor. «Ahora sé exactamente qué tipo de hombre es Glenn Ashworth». Diana Salazaba. «Víctor, por favor, sé que esto es terrible, pero...» «Tyler», interrumpió Víctor, «quiero que vayas arriba y hagas una maleta. Te vas a quedar con tu tío Roberto unos días». «Papá, no te voy a dejar solo con esto». La expresión de Víctor se suavizó ligeramente cuando miró a su hijo. «Tyler, ya has pasado por suficiente. Lo que suceda a continuación, no necesitas verlo. No necesitas eso en tu conciencia. ¿Qué vas a hacer?» Víctor miró su reloj. Eran las 3:47 de la tarde. «Voy a tener una conversación con Glenn Ashworth. Una conversación muy exhaustiva. Y luego me aseguraré de que ni él ni tu madre vuelvan a hacer daño a otro niño». Tyler miró a su padre durante un largo momento, luego asintió. «De acuerdo. Pero papá, hagas lo que les hagas, se lo merecen. Todo». Mientras Tyler se iba a hacer la maleta, Víctor se sentó frente a su esposa y comenzó a planificar el proyecto más importante de su vida. Capítulo 4. El arquitecto de la venganza. Víctor pasó la tarde transformando su garaje en algo que habría enorgullecido a sus antiguos supervisores del hogar de acogida, un lugar donde se aprendían lecciones y las deudas se saldaban por completo. Movió sus herramientas con eficiencia practicada, cada llave y taladro posicionados con la precisión de un cirujano preparándose para una operación compleja. Diana permaneció atada con bridas a la silla de la cocina, sus súplicas y promesas cayendo en oídos que se habían vuelto selectivamente sordos. Víctor había desconectado el teléfono fijo y confiscado su móvil después de que ella hiciera la llamada a Glenn. Estaba completamente aislada ahora, atrapada en la casa donde había interpretado a la madre afligida durante 9 años. «Víctor, por favor», dijo cuando pasó por la cocina para recoger provisiones. «Sé que cometí errores, pero podemos superar esto. Podemos ir terapia. Podemos». «Ya hemos pasado la etapa de la terapia», respondió Víctor sin mirarla. «Ahora estamos en la educación de refuerzo». Tyler se fue a casa del tío Robert a las 5 de la tarde, llevando una única bolsa de lona. Antes de salir por la puerta, abrazó a su padre, el primer contacto físico real que habían tenido desde su regreso. «Te quiero, papá», dijo Tyler en voz baja. «Nunca dejé de creer que me encontrarías. Yo también te quiero, hijo. Y me aseguraré de que nadie vuelva a hacerte daño». Después de la partida de Tyler, Víctor volvió a sus preparativos.
Había aprendido mucho sobre las personas durante sus años en el sistema de acogida y su posterior ascenso por los barrios más duros de Portland. Entendía que todo el mundo tenía puntos de quiebre y, lo que es más importante, entendía cómo encontrarlos. Glenn Ashworth llegaría pronto. Víctor había investigado al hombre a fondo a lo largo de los años, conociéndolo solo como el amigo de Diana del grupo de apoyo. Glenn poseía una empresa de contratación de tamaño medio, tenía 2 exesposas y vivía solo en una casa que él mismo había construido en la calle Morrison. Tenía 51 años, había servido brevemente en el ejército antes de una baja médica, y según todos los informes, era considerado un pilar de la comunidad. Lo que Víctor no sabía hasta hoy era que Glenn también era un depredador que había ayudado a orquestar el secuestro y el intento de asesinato de un niño de 8 años por dinero. Eso lo cambiaba todo. El teléfono de Víctor vibró a las 6:23 de la tarde en número desconocido. «¿Victor? Soy Glenn Ashworth. Creo que tenemos que hablar». «Creo que sí», asintió Víctor. «¿Dónde estás?» «Fuera de tu casa. Quiero discutir esta situación racionalmente, de hombre a hombre. No hay necesidad de que las cosas se salgan de control». Víctor miró por la ventana delantera y vio la camioneta blanca de Glenn aparcada al otro lado de la calle. Glenn era visible al volante, con el teléfono pegado a la oreja. «Ven a la puerta principal», dijo Víctor. «Hablaremos». Víctor se encontró con Glenn en el porche, dejando a Diana asegurada en la cocina. Glenn era exactamente como Víctor lo recordaba, alto, de pelo canoso, con el porte confiado de un hombre acostumbrado a estar al mando. Llevaba ropa de trabajo y tenía las manos callosas de alguien que había pasado décadas en la construcción. «Menudo asunto», dijo Glenn, extendiendo la mano como si fuera una visita social normal. «Que Tyler vuelva a casa después de todos estos años. Debe ser abrumador para vuestra familia». Víctor no estrechó la mano ofrecida. «Entremos». Glenn vaciló. En realidad, pensaba que podríamos ir en coche a algún lugar privado, tomar un café, hablar de esto como gente civilizada. «Me siento bastante civilizado aquí mismo», dijo Víctor. «Entra, Glenn». Algo en el tono de Víctor hizo que la sonrisa fácil de Glenn flaqueara. El contratista miró su camioneta, luego de nuevo a Víctor, calculando probabilidades. «Víctor, creo que ha habido un malentendido. Diana me llamó en pánico, diciendo que Tyler estaba haciendo acusaciones. Ya sabes cómo el trauma puede afectar la memoria, especialmente en niños que han pasado por lo que ha pasado Tyler». «Adentro», repitió Víctor, retrocediendo desde la puerta. «Ahora». Glenn entró en la casa con el cansancio de un hombre que de repente se había dado cuenta de que podría haber calculado mal. La sala de estar parecía normal. Fotos familiares, muebles cómodos, los detritos de la vida de clase media. No fue hasta que Glenn oyó la voz ahogada de Diana desde la cocina que su expresión cambió. «¿Victor? Víctor, ¿ese es Glenn? Ayúdame, por favor». Glenn se giró hacia la voz, luego de nuevo hacia Víctor. «¿Qué está pasando aquí?» «Diana tuvo un accidente», dijo Víctor con calma. «Resbaló y se cayó. La até para evitar que se hiciera más daño». La mano de Glenn se movió hacia el bolsillo de su chaqueta, pero Víctor fue más rápido. El arma apareció en la mano de Víctor con la suave eficiencia de una larga práctica. «Yo no lo haría», aconsejó Víctor. «Lo que sea que estés buscando, yo no lo haría». Glenn levantó las manos lentamente. «Víctor, pensemos en esto. Estás molesto, lo cual es comprensible. Tu hijo vuelve a casa con historias descabelladas. Tu esposa obviamente está teniendo algún tipo de crisis. ¿Llevas un arma, Glenn? Tengo permiso. ¿Llevas un arma?» Glenn asintió a regañadientes. Víctor hizo un gesto con el arma. «Sácalo lentamente. Con 2 dedos. Ponla en la mesa de café». Glenn obedeció. Sacando una pistola compacta de 9 milímetros, Víctor se guardó el arma en el bolsillo y luego señaló hacia la cocina. «Vamos a ver a Diana». El rostro de Diana se inundó de alivio cuando vio a Glenn, pero su expresión cambió cuando notó el arma de Víctor. «Glenn, gracias a Dios. Víctor ha perdido la cabeza. Me ha estado amenazando, diciendo cosas terribles». «Cállate», dijo Víctor en voz baja, y la boca de Diana se cerró de golpe. Se volvió hacia Glenn. «Siéntate». Glenn permaneció de pie. «Víctor, entiendo que estés molesto, pero esta no es la forma de manejar las cosas. Llevemos a Diana a un hospital, consigamos ayuda profesional para Tyler». El revés de Víctor envió a Glenn tambaleándose contra la encimera de la cocina. El contratista se tocó el labio partido, mirando a Víctor con una nueva comprensión. «He dicho, siéntate». Glenn se sentó. Víctor arrastró otra silla del comedor y la colocó frente a Diana y Glenn. Se sentó,
con el arma descansando casualmente en su regazo. Ahora vamos a tener una conversación, dijo Víctor. Una conversación muy honesta sobre lo que le pasó a mi hijo, por qué pasó y qué vamos a hacer al respecto. Glenn intentó mantener la compostura. Víctor, no sé lo que Diana te ha dicho, pero... Diana no me ha dicho nada, interrumpió Víctor. Me lo dijo Tyler. Me habló de Curtis Vance. Me habló de los $50,000. Me habló del verdadero plan. El rostro de Glenn se puso pálido. Tyler ha pasado por un trauma tremendo. No se puede confiar en sus recuerdos. Tyler me dijo que lo querías muerto. Me dijo que esto nunca fue sobre unos días de secuestro. Me dijo que tú y Diana planeabais cobrar el dinero del seguro de vida después de que ella tuviera un accidente conveniente. Diana negaba con la cabeza frenéticamente. Eso no es verdad. Glenn, dile que no es verdad. Glenn miró de Diana a Víctor, sopesando sus opciones. Víctor, incluso si algo de lo que Tyler recuerda es exacto, tienes que entender el panorama general. Diana estaba desesperada. Se sentía descuidada, olvidada. Acudió a mí en busca de consuelo, y quizás me aproveché de eso. Quizás hice algunas malas sugerencias cuando vi cuánto dolor sentía. Sigue hablando, dijo Víctor. Lo de Curtis, se suponía que era temporal. Una llamada de atención para ti. Diana pensó que si Tyler desaparecía unos días, te darías cuenta de lo mucho que significaba tu familia para ti. Pero Curtis se volvió codicioso. Vio una oportunidad para más dinero y la aprovechó. Nunca tuvimos la intención de que Tyler saliera herido. Víctor estudió cuidadosamente el rostro de Glenn. Estás mintiendo. Te estoy diciendo la verdad. No, no lo estás. Porque Tyler oyó tus conversaciones telefónicas con Curtis. Te oyó discutir sobre compradores. Te oyó hablar de lo que ciertos tipos de gente pagarían por un niño de 8 años asustado y bien educado. La compostura de Glenn finalmente se resquebrajó. Víctor, escúchame con mucha atención. Estás metido en algo que te supera. Hay gente involucrada en esta situación que es mucho más peligrosa de lo que puedas imaginar. Si me haces daño, si involucras a la policía, Tyler no llegará a cumplir los 18 años. Víctor sonrió, y no fue una expresión agradable. Glenn, acabas de cometer un error muy grave. ¿Qué error? Amenazaste a mi hijo. Otra vez. Víctor se levantó, mirando su reloj. Eran las 7:15 de la tarde. El sol se estaba poniendo, y el vecindario se acomodaba en sus rutinas vespertinas. Llamaban a los niños para cenar, paseaban a los perros. La vida continuaba sus patrones normales mientras Víctor se preparaba para hacer algo que lo cambiaría para siempre. Vamos al garaje ahora, anunció Víctor. Los dos. Diana comenzó a llorar de nuevo. Víctor, por favor, sé que esto es horrible, pero podemos arreglarlo. Podemos hacer que esto salga bien. Tienes toda la razón, dijo Víctor. Podemos hacer que esto salga bien. Y vamos a empezar inmediatamente. Capítulo 5. Lecciones de responsabilidad. El garaje había sido el santuario de Víctor durante 20 años. Fue donde reconstruyó su primer motor, donde planeó la expansión de su negocio, donde se retiró a pensar durante los días más oscuros después de la desaparición de Tyler. Esta noche, serviría a un propósito diferente. Víctor había dispuesto 2 sillas plegables de metal en el centro del espacio, posicionadas bajo las brillantes luces fluorescentes que usaba para trabajos detallados. Su panel de herramientas había sido reorganizado, cada implemento limpio y accesible. Un banco de trabajo contenía los suministros que había reunido durante la tarde: bridas, cinta aislante, trapos limpios y un botiquín de primeros auxilios. Sentaos, ordenó Víctor, señalando las sillas. Diana y Glenn obedecieron, sus ojos recorriendo el garaje mientras asimilaban la escena. La experiencia de Glenn como contratista le dijo que esto no era improvisado. Víctor lo había planeado cuidadosamente. Víctor, intentó Glenn de nuevo, tienes que pensar en lo que estás haciendo aquí. Esto no le devolverá a Tyler esos 9 años. Esto no deshará lo que pasó. Tienes razón, asintió Víctor, asegurando los tobillos de Diana a su silla con bridas. Pero evitará que hagáis daño a nadie más. Y asegurará que Tyler pueda dormir en paz sabiendo que sus enemigos se han ido. Víctor se acercó a Glenn, quien se tensó como si se preparara para luchar. Víctor presionó el arma contra la sien de Glenn. No lo hagas, aconsejó Víctor. Llevo 9 años esperando esta conversación. No la acortes haciendo algo heroico. Glenn se sometió a ser inmovilizado, con la mandíbula apretada por la frustración. Estás cometiendo un error, Víctor. Hay protocolos para este tipo de situación, canales legales. Ya he probado los canales legales,
respondió Víctor, probando las ataduras. Pasé 9 años trabajando con la policía, investigadores privados, agentes federales. Gente muy profesional, muy minuciosa. ¿Y qué lograron? Caminó hacia su banco de trabajo y seleccionó un par de alicates de punta fina. No lograron nada. Cero. Mi hijo pasó 9 años siendo abusado por un pedófilo mientras ellos seguían los protocolos. Diana hyperventilaba. Victor, confesar. Le contaré todo a la policía. Me aseguraré de que Glenn vaya a la cárcel por mucho tiempo. Eso es muy generoso de tu parte, Diana, pero no me interesan las sentencias de prisión. Me interesa asegurarme de que nunca vuelvas a hacer daño a otro niño. Víctor se acercó primero a Glenn, los alicates brillando bajo las luces fluorescentes. Voy a hacerte algunas preguntas, Glenn. Vas a responderlas completa y honestamente. Si me mientes, te haré daño. Si me dices la verdad, te haré menos daño. Glenn intentó mantener el contacto visual, proyectando desafío. Quiero un abogado. Víctor agarró el dedo meñique izquierdo de Glenn con los alicates y aplicó presión hasta que Glenn gritó. Esto no es un procedimiento legal, Glenn. Es un padre obteniendo respuestas sobre su hijo. Para. Por el amor de Dios, para. Víctor liberó la presión pero mantuvo los alicates en posición. ¿A cuántos niños ha secuestrado Curtis Vance a lo largo de los años? No lo sé. Juro que no lo sé. Víctor aplicó presión de nuevo. El grito de Glenn resonó en las paredes del garaje. ¿A cuántos niños? Docenas, quizás más. Llevaba años haciéndolo antes de que yo lo conociera. ¿Cómo conociste a Curtis? Glenn sollozaba ahora, su fachada de tipo duro completamente destrozada. A través de mi compañero del ejército, Dave. Dave le debía dinero a Curtis, deudas de juego. Curtis dijo que podía hacer desaparecer la deuda si Dave le presentaba a alguien que pudiera proporcionar información sobre objetivos potenciales. ¿Y te ofreciste voluntario? Necesitaba dinero. Mi segundo divorcio me costó todo. El negocio estaba fracasando. Curtis ofreció 50.000 por información sobre un niño adecuado. Víctor sintió una fría satisfacción instalarse en su pecho. Esto era lo que necesitaba oír. Confesión completa, sin maniobras legales, sin acuerdos de culpabilidad. ¿Qué hizo que Tyler fuera adecuado? Hijo único, familia estable, horario rutinario. Curtis necesitaba a alguien que no fuera echado de menos inmediatamente, cuyos padres no sospecharan inmediatamente un juego sucio. Diana miraba a Glenn con horror. Me dijiste que esto era temporal. Me dijiste que Curtis lo traería de vuelta. Víctor giró los alicates hacia el dedo anular de Glenn. ¿Le dijiste a Diana la verdad sobre tus planes? No. Le dije lo que fuera necesario para obtener la información. ¿Cuál era el plan real? Curtis se llevaría al niño, lo vendería a compradores en México y luego esperaría unos meses antes de contactaros para pedir un rescate. Pensamos que pagaríais cualquier cosa por recuperar a Tyler, incluso si ya estuviera muerto. Víctor aplicó presión hasta que sintió el hueso del dedo crujir. El grito de Glenn fue animal. Pero Curtis se volvió codicioso, incitó Víctor. Él encontró compradores que querían quedarse con Tyler a largo plazo. El dinero era mejor, y no había riesgo de que las demandas de rescate nos llevaran hasta nosotros. ¿Qué compradores? No lo sé. Curtis nunca me dio detalles. Víctor aumentó la presión. ¿Qué compradores? Hombres ricos. Coleccionistas. Gente que paga precios premium por tipos específicos de niños. Víctor soltó el dedo de Glenn y se dirigió a Diana. Su rostro estaba verde de náuseas por haber presenciado el interrogatorio de Glenn. Tu turno, dijo Víctor. Víctor, por favor. Soy tu esposa. Soy la madre de Tyler. Hiciera lo que hiciera, lo hice por desesperación. ¿Qué información le diste a Glenn sobre Tyler? Su horario, sus rutinas, qué patio de recreo prefería durante el recreo. ¿Qué más? Sus miedos. Glenn dijo que Curtis necesitaba saber cómo acercarse a él sin que Tyler huyera. ¿Qué miedos? Diana lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. Tenía miedo de los perros. Le dije a Glenn que Curtis podría usar un cachorro para que Tyler se acercara. ¿Qué más le dijiste? Sobre su marca de nacimiento. En su hombro. Dije que Curtis podría mencionarla para demostrar que nos conocía, que nosotros lo habíamos enviado. Víctor sintió su rabia cristalizarse en algo puro y enfocado. Le diste a un pedófilo todo lo que necesitaba para manipular a nuestro hijo de 8 años para que entrara voluntariamente en una furgoneta. Pensé que era temporal. No lo pensaste, porque oí la llamada de Glenn hoy. Sabías exactamente lo que era esto.
Víctor volvió a su banco de trabajo y seleccionó un cúter. ¿Sabes lo que Tyler me contó sobre su primer año con Curtis? Ni Diana ni Glenn respondieron. Me dijo que Curtis solía describir con detalle lo que le iba a hacer a la mamá de Tyler cuando se cansara de él. Curtis le dijo lo divertido que sería hacerle daño a la mujer que había vendido a su propio hijo. Víctor probó el filo del cúter contra su pulgar. Curtis le dijo a Tyler que su madre era un tipo especial de maldad, del tipo que merecía una atención especial. Se volvió para enfrentarlos. Creo que Curtis tenía razón. Los siguientes 30 minutos fueron educativos para todos los involucrados. Glenn reveló los nombres de otras 3 familias sobre las que había proporcionado información a Curtis en los últimos 5 años. Proporcionó detalles sobre la red de Curtis, incluyendo contactos en México y cuentas en paraísos fiscales donde se procesaban los pagos. Diana reveló que había estado planeando matar a Víctor en el plazo de 1 año tras la presunta muerte de Tyler, usando el dinero del seguro de vida para empezar una nueva vida con Glenn en Arizona. Admitió haber investigado venenos indetectables e incluso había comprado uno antes de finalmente acobardarse. A las 8:45 de la tarde, Víctor había extraído cada detalle relevante sobre la conspiración que había destruido a su familia. También había extraído algo más, la completa destrucción psicológica de ambos conspiradores. Glenn se sentó desplomado en su silla, con 3 dedos rotos y múltiples laceraciones sirviendo como recordatorios de su cooperación. A Diana le había ido peor, soportando la aplicación creativa de las herramientas de automoción de Víctor en lugares que sanarían pero nunca serían olvidados. Hemos terminado con las preguntas, anunció Víctor, limpiándose las manos con un trapo de taller. Ahora pasamos a las consecuencias. Víctor, jadeó Glenn, has dejado claro tu punto. Entendemos que lo que hicimos estuvo mal. Déjanos ir a la policía. Déjanos enfrentar la justicia por los canales apropiados. Víctor se rió, y el sonido envió escalofríos a ambos cautivos. Glenn, todavía no lo entiendes. Esta es la justicia apropiada. Esto es lo que pasa cuando haces daño a alguien como yo, alguien que no perdona, alguien que no olvida. Caminó hacia la puerta del garaje y comprobó que estuviera bien cerrada. Diana, ¿recuerdas lo que te dije el día que nos casamos? Diana lo miró a través de ojos hinchados. Dijiste que me protegerías para siempre. ¿Y qué más? Dijiste que nunca perdonarías a nadie que traicionara a nuestra familia. Así es. Te dije que la traición era la única cosa que no podía pasar por alto, la única cosa que me convertiría en alguien que no reconocerías. Víctor miró su reloj. Son las 9 de la noche ahora. Tyler está a salvo en casa de su tío. Los vecinos creen que estoy trabajando hasta tarde en el garaje, lo cual hago varias noches a la semana. Nadie nos molestará. Cogió un rollo de lona de plástico de su banco de trabajo. Tenemos todo el tiempo del mundo para terminar esto correctamente. Capítulo 6. Comienza el ajuste de cuentas. Víctor extendió la lona de plástico por el suelo del garaje con la precisión metódica de alguien que había planeado cada detalle. Diana y Glenn observaban con creciente horror cómo transformaba a este espacio en algo que contendría lo que viniera después. Víctor, susurró Diana, no puedes hacer esto. No eres un asesino. Eres un buen hombre. Eres el padre de Tyler. Soy el padre de Tyler, asintió Víctor, asegurando los bordes del plástico con cinta. Por eso esto es necesario. Glenn se había quedado en silencio, conservando su energía. Como contratista, entendía que los preparativos de Víctor no eran teatrales, eran prácticos. Víctor tenía la intención de terminar esto esta noche. Hay algo más que ambos necesitáis entender, dijo Víctor, volviendo a su banco de trabajo. Tyler no sobrevivió solo porque Curtis murió en un accidente de coche. Seleccionó un taladro inalámbrico y comprobó la carga de su batería. Tyler sobrevivió porque él mismo mató a Curtis. Los ojos de Diana se abrieron de par en par. Eso es imposible. ¿Lo es? Un chico de 17 años, más fuerte de lo que era a los 8, cansado de ser abusado, ve una oportunidad cuando Curtis se descuida. Víctor probó el funcionamiento del taladro. Tyler esperó a que Curtis estuviera borracho, y luego lo mató a golpes con una llave de cruz. Glenn encontró su voz. Estás mintiendo. Tyler me lo contó todo mientras vosotros dos confesabais vuestros pecados. Dijo que Curtis había estado hablando de jubilarse pronto, lo que Tyler entendió que significaba matarlo. Así que Tyler actuó primero. Víctor se acercó a Glenn con el taladro. Mi hijo aprendió a ser un asesino por lo que le hicisteis. Llevará eso por el resto de su vida. Así que vais a pagar por eso, también. Victor espera. Glenn luchó contra sus ataduras.
Tengo dinero. Cuentas en el extranjero. Puedo pagarte lo que quieras. No quiero tu dinero, Glenn. Quiero tu vida. La broca del taladro penetró la rótula de Glenn con un sonido húmedo y chirriante. Su grito resonó en las paredes del garaje, pero Víctor también había planeado eso. Los vecinos estaban acostumbrados a que sus herramientas eléctricas funcionaran hasta tarde en la noche. Eso es por el primer mes que Tyler pasó en el infierno, dijo Víctor con calma. Nos quedan 8 años y 11 meses. Durante la siguiente hora, Víctor aplicó metódicamente sus habilidades profesionales a la tarea de infligir el máximo sufrimiento mientras mantenía la conciencia de su víctima. Había aprendido sobre anatomía humana durante sus años en hogares de acogida, cuando la autodefensa a veces requería saber exactamente dónde golpear a alguien para incapacitar sin matar. Diana se desmayó 2 veces. Víctor la reanimó cada vez con amoníaco de sus productos de limpieza. Glenn permaneció consciente más tiempo. Su constitución de obrero de la construcción le sirvió de poco en estas circunstancias. Por favor, jadeó Glenn durante una breve pausa, mátanos y ya. Termina con esto. Termina con esto. Glenn, ni siquiera hemos llegado a la parte interesante. Caminó hacia un armario y sacó un ordenador portátil. ¿Sabes lo que he estado haciendo durante los últimos 9 años mientras pensabas que te había salido con la tuya? Víctor abrió el portátil y giró la pantalla hacia sus prisioneros. He estado creando archivos sobre cada miembro de tu red. Curtis Vance fue solo el principio. La pantalla mostraba docenas de fotografías, documentos, registros financieros, nombres, direcciones, cuentas bancarias, información familiar. Sé sobre Marcus Reed en Phoenix, que compra niños para sus clientes. Sé sobre los hermanos Thompson en Tucson, que dirigen la red de transporte. Sé sobre Sarah Chun en Los Ángeles, que proporciona documentación falsa. Víctor se desplazó por los archivos. Sé sobre la jueza Patricia Williams en Denver, que arregla casos cuando los miembros de la red son arrestados. Sé sobre el detective Robert Crawford en Seattle, que se asegura de que ciertas investigaciones se desvíen. Glenn miraba la pantalla con incredulidad. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? Soy muy buen encontrando cosas, Glenn. Nunca dejé de buscar a Tyler, pero por el camino, os encontré a todos vosotros. Víctor cerró el portátil y lo dejó a un lado. Después de que terminemos aquí esta noche, voy a visitar a cada una de estas personas, una por una. Algunos tendrán muertes rápidas si cooperan. Otros recibirán el tratamiento completo. Diana, Salazaba, Incontrollablement. Víctor, no puedes. Irás a la cárcel. Tyler perderá a su padre. Tyler lo entenderá. Él sabe lo que son estas personas. Sabe que nunca dejarán de hacer daño a los niños hasta que alguien los detenga. Víctor volvió a su trabajo, cada aplicación de herramientas más creativa que la anterior. Había pasado 9 años imaginando este momento, planeando exactamente cómo les haría pagar. La realidad era más satisfactoria que cualquier fantasía. A las 11:30 de la noche, el corazón de Glenn se rindió. Víctor comprobó el pulso, no encontró ninguno y anotó la hora en un cuaderno que había traído para llevar un registro. Duró más de lo que esperaba, le dijo Víctor a Diana. Fuerte constitución. Lástima que la usara para el mal. Diana apenas estaba consciente, sostenida solo por las intervenciones periódicas de Víctor. Por favor, susurró, lo siento. Lo siento mucho. Sé que lo sientes, dijo Víctor con gentileza. Sientes que te hayan pillado. Sientes que Tyler sobreviviera para contar la verdad. Sientes que tu plan fallara. Se arrodilló junto a su silla, hablando suavemente como un amante compartiendo secretos. Pero no sientes haber vendido a nuestro hijo a un pedófilo. No sientes haber planeado asesinarme. No sientes haber destruido a nuestra familia por dinero. Diana intentó hablar, pero solo logró un sonido gutural. Está bien, la tranquilizó Víctor. Ya no necesitas hablar. Ahora entiendo lo que eres. Entiendo lo que siempre has sido. Víctor se levantó y miró su reloj. Era casi medianoche. La primera fase estaba completa. Pasó las siguientes 2 horas limpiando y organizando. El cuerpo de Glenn fue envuelto en plástico y cargado en la propia camioneta del hombre. Diana, aún respirando pero inconsciente, fue preparada para el transporte. Víctor se cambió de ropa, se limpió a fondo y recogió las pruebas que había recopilado durante los interrogatorios. Todo estaba documentado, grabado, catalogado. A las 3 de la madrugada, hizo una llamada telefónica. Tyler, soy papá. Sí, todo está bien. Voy a viajar unos días por negocios. Quédate con tu tío hasta que vuelva. Papá, ¿ha terminado? La fase 1 ha terminado. Tenemos más trabajo que hacer.
¿Qué tipo de trabajo? Víctor miró la forma inconsciente de Diana, luego el portátil que contenía información sobre la red que había destruido a tantas familias. El tipo de trabajo que asegura que ningún otro niño pase por lo que tú pasaste. Papá, ¿estás bien? ¿Sigue siendo tú? Víctor consideró la pregunta cuidadosamente. Seguía siendo el hombre que se había casado con Diana, el hombre que había construido un negocio con trabajo honesto, el hombre que había creído en los canales legales y los procedimientos adecuados. Soy exactamente quien necesito ser, dijo Víctor finalmente. Duerme un poco, hijo. Cuando vuelva, empezaremos a planificar tu futuro. Después de terminar la llamada, Víctor cargó a Diana en la camioneta de Glenn y condujo hacia las tierras salvajes de Oregón. Conocía bien estas montañas por sus años de búsqueda de Tyler. Conocía lugares donde las cosas podían desaparecer para siempre. Amanecía cuando Víctor regresó a casa, solo. Se duchó, se cambió de ropa de nuevo y se sentó en la mesa de su cocina con una taza de café y su portátil. Tenía trabajo que hacer, mucho trabajo. La red que había robado a su hijo había estado operando durante años, destruyendo innumerables familias. La policía no podía tocarlos. Demasiado dinero, demasiadas conexiones, demasiada corrupción. Pero Víctor Holloway no estaba sujeto a restricciones legales. No le interesaban las condenas ni los procedimientos adecuados. Le interesaba la eliminación. Abrió el primer archivo y comenzó a planificar su próximo viaje. Capítulo 7. La red se desmorona. 6 meses después, la metódica campaña de Víctor contra la red de tráfico de niños había llegado a las noticias nacionales. Aunque las fuerzas del orden no podían conectar las muertes con un único autor, las víctimas parecían aleatorias. Una jueza en Denver encontrada muerta en su despacho, un empresario en Phoenix que murió en lo que parecía ser un asalto domiciliario, un detective en Seattle cuyo cuerpo fue descubierto en su propio patio trasero. Víctor mantenía su negocio legítimo, dirigiendo sus talleres de automóviles con la misma eficiencia que aplicaba a sus actividades nocturnas. Tyler había vuelto a la escuela, trabajando para ponerse al día con 9 años de educación perdida. Para los observadores externos, la familia Holloway se estaba reconstruyendo después de la tragedia, agradecida por el milagroso regreso de su hijo. Solo Tyler sabía la verdad sobre los viajes de su padre. ¿Otro más? Preguntó Tyler, notando que Víctor hacía una maleta. Marcus Reed en Phoenix, confirmó Víctor. Ha estado comprando niños de 3 proveedores diferentes. Es hora de su jubilación. Tyler se sentó en la cama, observando a su padre organizar herramientas con el mismo cuidado que usaba para las reparaciones legítimas de automóviles. Papá, ¿cuándo termina esto? Cuando todos se hayan ido. ¿Y si te atrapan? Víctor detuvo su empaque. ¿Te molestaría eso? Tyler consideró la pregunta. Solía pensar que sí. Pero cada vez que leo sobre otro niño desaparecido, otra familia destruida, pienso en lo que esta gente le hace a niños como yo. Y espero que no te atrapen hasta que hayas terminado. Víctor había estado rastreando a Marcus Reed durante 3 años. Reed era dueño de una cadena de concesionarios de automóviles en Arizona, pero ganaba su verdadero dinero facilitando la venta de niños a coleccionistas adinerados. Era cuidadoso, protegido por capas de negocios legítimos y funcionarios corruptos. Pero Reed tenía una debilidad. Le gustaba probar su propia mercancía antes de la entrega. Víctor llegó a Phoenix un martes, registrándose en un hotel modesto bajo una de las varias identidades falsas que había cultivado. La rutina de Reed era predecible. Oficina hasta las 6, cena en un restaurante de lujo, y luego a casa, a su finca cerrada donde las cámaras de seguridad vigilaban todos los accesos. Todos los accesos excepto uno. La propiedad de Reed colindaba con un campo de golf que Víctor había estudiado extensamente a través de imágenes satelitales y reconocimiento nocturno en visitas anteriores. El obstáculo de agua del cuarto hoyo proporcionaba cobertura para alguien a quien no le importara nadar a través de agua estancada para llegar a la valla trasera de Reed. El jueves por la noche, Víctor hizo su aproximación. El sistema de seguridad de Reed era sofisticado pero predecible. Sensores de movimiento, cámaras, placas de presión. El tipo de configuración diseñada para detener a ladrones ocasionales y paparazzi. No estaba diseñado para detener a alguien con la paciencia y las habilidades de Víctor. Víctor llevaba 30 minutos dentro de la casa cuando Reed llegó, acompañado por un niño que no podía tener más de 12 años. Víctor esperó en el estudio de Reed, sentado detrás del escritorio como un ejecutivo paciente. Cuando Reed entró en la habitación solo, habiendo enviado al niño arriba, Víctor se estaba limpiando las uñas con un cúter. Señor Reed, dijo Víctor conversacionalmente, por favor, tome asiento. Reed se giró hacia la voz.
metiendo la mano en su chaqueta en busca de lo que Víctor supuso que era un arma. Víctor lanzó el cúter con la precisión de 20 años de práctica. Se incrustó en el hombro de Reed, haciéndolo girar y estrellarse contra una estantería. He dicho, por favor, tome asiento. Reed se desplomó en una silla, agarrándose el hombro herido. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy el padre de Tyler Holloway. Quiero información sobre tu red. El rostro de Reed se puso blanco. No sé de qué estás hablando. Víctor sacó una tableta y le mostró a Reed una serie de fotografías. Curtis Vance, Glenn Ashworth, el cadáver de Diana y una docena de otros cuerpos que se habían acumulado en los últimos 6 meses. Toda esta gente dijo lo mismo al principio, explicó Víctor, pero finalmente se volvieron más cooperativos. Reed miró las imágenes. Santo cielo, eres tú el que los ha estado matando. Soy el que los ha estado exterminando, corrigió Víctor, como cualquier otro problema de plagas. Mira, lo que sea que te hayan dicho sobre mí. Me dijeron que has comprado 47 niños en los últimos 5 años. Me dijeron que guardas registros detallados de tus transacciones. Me dijeron que tienes clientes que hacen pedidos especiales de tipos específicos de niños. Víctor se levantó y caminó hacia la caja fuerte de la pared de Reed, que ya había abierto durante su espera. Me dijeron que tendrías documentación de todo justo aquí. Recuperó una gruesa carpeta de archivos y varias unidades flash. Y tenían razón. Reed temblaba ahora. La sangre se filtraba a través de sus dedos desde la herida del hombro. Te dare to do. Nombres, direcciones, registros financieros. Pero no me mates. Oh, definitivamente me lo vas a dar todo, asintió Víctor. La pregunta es si vas a cooperar voluntariamente o si necesitarás un incentivo. Reed cooperó voluntariamente, al menos al principio. Proporcionó contraseñas para archivos encriptados, explicó los protocolos de comunicación de la red, identificó a los actores clave en 6 estados. Fue útil, hasta que Víctor preguntó por el niño de arriba. ¿Quién es? No lo sé. Nueva adquisición. Aún no ha sido procesado. ¿Procesado cómo? Reed vaciló, y Víctor reconoció el momento en que la cooperación terminaba y el incentivo comenzaba. 30 minutos después, Reed había proporcionado información extremadamente detallada sobre las operaciones de la red, incluida la ubicación de 3 instalaciones donde se retenía a los niños antes de entregarlos a los clientes. También había confesado haber abusado personalmente de más de 100 niños durante sus años en el negocio. El niño de arriba, dijo Víctor en voz baja, ¿cuáles eran tus planes para él? Cliente en México, jadeó Reed. Pedo special. Pelo rubio, ojos azules, rango de edad específico. ¿Qué cliente? Reed proporcionó un nombre, dirección e información de contacto. También reveló que la transacción estaba programada para el siguiente fin de semana. Víctor tomó notas detalladas, luego miró su reloj. Eran casi las 2 de la madrugada. Gracias por tu cooperación, dijo Víctor. Ha sido de gran ayuda. El alivio inundó el rostro de Reed. ¿Así que me dejarás ir? No he dicho eso. Víctor pasó la siguiente hora demostrando lo que le sucedía a la gente que hacía daño a los niños. La muerte de Reed no fue ni rápida ni misericordiosa, pero fue exhaustiva. Víctor encontró al niño arriba, sedado pero vivo. Su nombre era Danny Morrison, y llevaba 2 semanas desaparecido de Tucson. Víctor recogió la ropa de Danny y llevó al niño inconsciente al coche de Reed. El viaje a Tucson duró 3 horas. Víctor dejó a Danny en la sala de emergencias de un hospital con una nota explicando dónde lo habían encontrado y quién era el responsable de su secuestro. Para cuando el personal del hospital descubrió al niño, Víctor ya estaba de camino a Phoenix para registrar las propiedades de Reed en busca de otras víctimas. Encontró a 3 niños más en un almacén propiedad de Reed, 2 niñas y otro niño, todos menores de 14 años, todos drogados y desnutridos pero vivos. Víctor repitió el proceso de dejarlos en el hospital, proporcionando información detallada sobre sus captores y pruebas de su abuso. La investigación que siguió a la muerte de Reed finalmente expondría una red que abarcaba 11 estados e involucraba a docenas de participantes, pero eso llevaría meses, y Víctor no estaba dispuesto a esperar a los procedimientos legales. Tenía los archivos de Reed ahora. Tenía nombres, direcciones, registros financieros, registros de comunicación. Tenía todo lo que necesitaba para acelerar su campaña. En el vuelo de regreso a Portland, Víctor revisó su creciente lista de objetivos. Algunos podían ser manejados rápidamente, depredadores individuales sin seguridad o conexiones significativas. Otros requerirían una planificación más elaborada. Pero todos serían manejados. Cada nombre en los archivos de Reed,
cada participante en la red que había robado a su hijo, cada persona que se beneficiaba del abuso de niños. Víctor Holloway había encontrado el trabajo de su vida, y era muy bueno en ello. Tyler lo recibió en el aeropuerto, ya sin hacer preguntas sobre los viajes de su padre. Condujeron a casa en un silencio cómodo, ambos entendiendo que se estaba haciendo justicia, un objetivo a la vez. Papá, dijo Tyler mientras entraban en su camino de entrada, he estado pensando en la universidad. ¿Qué pasa con ella? Quizás debería estudiar justicia criminal o informática, algo que pudiera ayudar con tu trabajo. Víctor miró a su hijo, este joven fuerte que había sobrevivido al infierno y emergido con su brújula moral intacta. Tyler, no tienes que cargar con este peso. Puedes tener una vida normal. ¿Puedo? ¿Podemos alguno de nosotros? Tyler negó con la cabeza. Me quitaron 9 años de mi vida. Me la habrían quitado toda si no hubiera matado a Curtis. Y todavía están ahí fuera, todavía haciendo daño a otros niños. Se sentaron en el coche, padre e hijo, ambos con cicatrices que nunca sanarían por completo. Si quieres ayudar, dijo Víctor finalmente, encontraremos la manera. Pero necesitas entender lo que eso significa. Una vez que cruces esta línea conmigo, no hay vuelta atrás a la normalidad. Crucé esa línea cuando maté a Curtis a golpes con una llave de cruz, respondió Tyler. Ya he pasado de la normalidad, papá. Pero quizás podamos asegurarnos de que otros niños no tengan que cruzarla también. Víctor asintió, comprendiendo que su hijo había heredado más que solo sus ojos verdes. Tyler había heredado su sentido de la justicia, su negativa a aceptar la injusticia, su disposición a hacer lo que fuera necesario para proteger a los inocentes. Juntos, entraron en su casa para planificar la siguiente fase de su campaña. Capítulo 8. La cacería final. Habían pasado 2 años desde que comenzó la guerra de Víctor contra la red. Las agencias de aplicación de la ley en todo el país luchaban por comprender la eliminación sistemática de lo que finalmente habían reconocido como una operación coordinada de tráfico de niños. Más de 30 individuos habían muerto en lo que parecían ser incidentes no conectados, asaltos domiciliarios, accidentes de coche, aparentes suicidios y varias muertes que desafiaban una explicación fácil. Tyler, ahora con 19 años, se había matriculado oficialmente en cursos de justicia criminal en la Universidad Estatal de Portland mientras aprendía extraoficialmente vigilancia, hackeo informático y técnicas avanzadas de planificación de su padre. Su asociación se había convertido en algo elegante y eficiente. Tyler proporcionaba apoyo técnico e investigación, mientras que Víctor se encargaba de los aspectos físicos de su misión. Habían salvado a 47 niños en 2 años, entregándolos a hospitales o casas seguras con documentación detallada de su abuso y sus captores. No todos los niños sobrevivieron a sus calvarios, pero suficientes lo hicieron para justificar los riesgos que Víctor y Tyler corrían. En una fría mañana de noviembre, Víctor recibió la llamada que había estado esperando. «Papá», dijo Tyler desde su apartamento cerca del campus, «lo encontré». «¿A quién encontraste?» «Al hombre que me pidió específicamente. El coleccionista que le pagó extra a Curtis para que me conservara en lugar de simplemente matarme». Víctor dejó su café y le prestó toda su atención a Tyler. Este era el objetivo que habían estado cazando durante 2 años. El cliente final. El hombre lo suficientemente rico como para pedir un niño específico y lo suficientemente paciente como para esperar años para la entrega. Time. Su nombre es Jonathan Fitzgerald. 63 años. Heredó una fortuna de inversiones en transporte marítimo. Vive en una isla privada frente a la costa de Washington. Ha estado coleccionando niños durante más de 20 años. La voz de Tyler era firme, pero Víctor podía oír la rabia controlada debajo. Encontré registros de otros 12 niños que ha comprado a través de la red de Curtis, todos varones entre 8 y 12 años, todos coincidiendo con mi descripción física cuando me llevaron. ¿Dónde están ahora? Desconocido. Pero papá, encontré pruebas en vídeo. Ha estado documentándolo todo. Víctor sintió su familiar furia fría cristalizarse en planes de acción. ¿Cuánta seguridad? Significativa. La isla es completamente privada, accesible solo por barco o helicóptero. Tiene un personal completo, jardineros, seguridad, servicio doméstico. Pero he estado monitoreando sus comunicaciones durante 3 meses. Está planeando retirarse de la colección. ¿Qué significa eso? Significa que planea matar a todas sus adquisiciones actuales y destruir las pruebas. Lo ha programado para el próximo fin de semana. Víctor revisó su calendario. Hoy era martes. ¿Cuántos niños hay actualmente en la isla? 4. Todos varones, de entre 9 y 13 años.
Tengo sus nombres y antecedentes, todos niños desaparecidos de diferentes estados en los últimos 2 años. ¿Detalles de seguridad? La investigación de Tyler fue exhaustiva. Fitzgerald empleaba a 8 personas de seguridad a tiempo completo, todos exmilitares con experiencia en combate. La isla tenía sistemas de vigilancia sofisticados, detectores de movimiento y barcos de patrulla. La casa principal era esencialmente una fortaleza diseñada para mantener fuera a los visitantes no deseados y dentro los huéspedes no voluntarios. Es un objetivo difícil, admitió Tyler, pero creo que encontré una forma de entrar. Víctor escuchó mientras su hijo esbozaba un plan que demostraba cuánto había aprendido Tyler en los últimos 2 años. Era sofisticado, minucioso y absolutamente despiadado. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó Víctor. No nos vamos. Voy yo solo. La respuesta de Víctor fue inmediata. Absolutamente no. Papá, escúchame. Fitzgerald publica ofertas de trabajo periódicamente para el personal de la casa. Las he estado monitoreando. Está buscando un nuevo ayudante de jardinero, alguien joven, fuerte, dispuesto a trabajar en condiciones de aislamiento por un excelente sueldo. Tyler, no vas a ir de incógnito a esa isla. Soy el candidato perfecto. La edad adecuada, la complexión adecuada, y tengo algo que ninguno de sus otros empleados tiene. ¿Qué? Sé exactamente qué clase de monstruo es. Conozco sus métodos, sus preferencias, sus debilidades. Pasé 9 años siendo preparado para alguien exactamente como él. Víctor entendía la lógica de su hijo, pero la idea de que Tyler entrara solo en esa situación era inaceptable. Encontraremos otra manera. No hay otra manera. La isla es demasiado segura para un asalto externo. Los niños estarán muertos para el lunes si no actuamos este fin de semana. Y papá, esto no se trata solo de salvar a esos 4 niños. Tyler sacó archivos adicionales en su portátil. Fitzgerald ha sido el principal cliente de la red durante 2 décadas. Él es la fuente de financiación de toda la operación. Corta la cabeza y el cuerpo muere. Víctor estudió las fotos de vigilancia que Tyler había recopilado. Fitzgerald parecía cualquier jubilado adinerado, pelo plateado, ropa cara, el porte confiado de alguien acostumbrado a conseguir lo que quisiera. Pero sus ojos tenían algo frío y depredador que Víctor reconoció de sus pesadillas. Si vas solo y algo sale mal, entonces lo manejaré de la misma manera que manejé a Curtis, interrumpió Tyler. Papá, ya no soy ese niño asustado de 8 años. No estoy indefenso. Y definitivamente no voy a dejar que este monstruo haga daño a nadie más. Pasaron los siguientes 3 días perfeccionando el plan. Tyler solicitaría el puesto de jardinero usando una identidad falsa que habían establecido meses antes. Una vez en la isla, evaluaría la situación, localizaría a los niños y crearía una oportunidad para que Víctor se uniera a él. Víctor se acercaría en barco durante la segunda noche de Tyler en la isla, cuando los patrones de seguridad estarían establecidos y Tyler tendría inteligencia detallada sobre la distribución de las instalaciones. Recuerda, le dijo Víctor a Tyler mientras hacían los preparativos finales, tu objetivo principal es la recopilación de inteligencia. No corras riesgos innecesarios. No intentes ser un héroe. ¿Entendido? Si la situación se complica, avísame inmediatamente. Encontraré la manera de sacarte. Tyler asintió, pero Víctor pudo ver la determinación en los ojos de su hijo. Tyler no tenía intención de abandonar esa isla sin los niños, sin importar el riesgo personal. El viernes por la mañana, Tyler tomó un ferry hacia la costa de Washington. Su identidad de cobertura era sólida. Johnny Morrison, 19 años, recién mudado a la zona, buscando trabajo estable. Llevaba la confianza de alguien que había sobrevivido al infierno y emergido más fuerte. Víctor lo siguió 2 horas después, conduciendo un barco alquilado que había equipado con todo lo necesario para la operación de rescate. Ancló en una pequeña cala a 3 millas de la isla de Fitzgerald y se dispuso a esperar la señal de Tyler. El primer informe de Tyler llegó esa noche a través de un texto encriptado. En posición. 4 objetivos confirmados. Sujeto principal planeando evento final para mañana por la noche. Tendré el plano detallado por la mañana. Víctor pasó una noche sin dormir revisando los planos que Tyler había transmitido, planeando múltiples rutas de aproximación y preparando el equipo. Al amanecer, estaba listo para la guerra. El segundo informe de Tyler fue más detallado, seguridad más ligera de lo esperado. Personal centrado en los preparativos del evento. Niños retenidos en el sótano de la casa principal. Sujeto principal cada vez más agitado, podría acelerar el cronograma. Al mediodía, Tyler envió la señal que Víctor había estado esperando. Ven ahora.
Ventana de oportunidad abriéndose a las 1400 horas. Usa la aproximación norte. Atraca en el muelle de mantenimiento. Víctor encendió el motor del barco y se dirigió hacia su confrontación final con el hombre que había robado la infancia de su hijo. Mientras se acercaba a la isla de Fitzgerald, Víctor pensó en el viaje que lo había llevado hasta aquí. 2 años atrás, había sido un hombre destrozado buscando un significado en el regreso de su hijo. Ahora, era algo completamente diferente. Juez, jurado y verdugo de la gente que hacía daño a los niños. Era hora de terminar lo que Diana y Glenn habían empezado cuando vendieron a un niño de 8 años a un monstruo. Capítulo 9. Sangre y justicia. Víctor se acercó a la isla de Fitzgerald a través de las agitadas aguas de noviembre, el barco alquilado cortando las olas grises bajo un cielo nublado. La isla se alzaba adelante como una fortaleza. Acantilados escarpados coronados con un paisajismo caro, discretas instalaciones de seguridad apenas visibles entre los terrenos cuidadosamente mantenidos. Tyler había proporcionado inteligencia detallada en las últimas 24 horas. Fitzgerald, en efecto, planeaba eliminar su colección actual durante lo que llamaba una celebración final, programada para esa noche. La seguridad estaba enfocada en preparar la casa principal para este evento, creando una ventana de oportunidad que no volvería a existir. Víctor guió el barco hacia el muelle de mantenimiento que Tyler había identificado, sus movimientos automáticos después de décadas de trabajar con sus manos, pero su mente estaba completamente enfocada en lo que le esperaba. 4 niños que morirían esa noche a menos que él y Tyler tuvieran éxito, y el hombre responsable de 2 décadas de pesadilla. El muelle estaba vacío, como Tyler había prometido. Víctor aseguró el barco y revisó su equipo por última vez. Llevaba suficiente poder de fuego para manejar al equipo de seguridad de Fitzgerald, además de herramientas especializadas que había desarrollado durante 2 años de cazar monstruos. Tyler apareció en el extremo terrestre del muelle, vestido con ropa de trabajo y moviéndose con la confianza casual de alguien que pertenecía allí. Para cualquier observador, era solo un ayudante de jardinero ayudando a un visitante autorizado con el mantenimiento del barco. ¿Situación?, preguntó Víctor en voz baja mientras caminaban hacia la casa principal. 4 niños en las salas de retención del sótano. Fitzgerald planea drogarlos hasta dejarlos inconscientes antes del evento final. No quiere que sean conscientes de lo que está sucediendo. ¿Seguridad? 6 guardias activos, 2 durmiendo. Ya he desactivado el sistema de vigilancia principal desde dentro. Tenemos quizás 30 minutos antes de que alguien se dé cuenta. Se acercaron a la casa a través de rutas cuidadosamente planificadas que Tyler había trazado durante su día y noche en la isla. El edificio era masivo, 3 pisos de piedra y acero diseñados para intimidar e impresionar, pero Tyler había encontrado sus debilidades. Entrada de servicio, dijo Tyler, llevando a Víctor a una puerta oculta detrás del paisajismo. El personal de cocina usa esto. Ya me encargué de la cerradura. Entraron en un caos controlado. El personal de la casa se preparaba para el evento nocturno de Fitzgerald, centrado en el catering y la configuración. Nadie cuestionó la presencia de Tyler ni notó a Víctor moviéndose por los pasillos de servicio hacia el acceso al sótano. El sótano era un mundo completamente diferente. Una construcción costosa había creado habitaciones insonorizadas diseñadas para propósitos que hicieron que el estómago de Víctor se contrajera. Tyler lo llevó a una serie de puertas pesadas, cada una marcada con un simple número. Detrás de la primera puerta, Víctor encontró a un niño que no podía tener más de 10 años, inconsciente por las drogas que Fitzgerald había administrado. Detrás de la segunda, otro niño en condiciones similares. La tercera y cuarta habitación contenían a niños de 12 y 13 años, también drogados pero aún parcialmente conscientes. ¿Se les puede mover?, preguntó Víctor. Tengo un carrito que podemos usar para transportarlos al barco. Pero papá, hay algo más que necesitas ver. Tyler llevó a Víctor más adentro del sótano, a una habitación que había sido convertida en una oficina. Equipos de vídeo cubrían una pared, conectados a múltiples monitores y dispositivos de grabación. Los archivadores contenían documentación que se remontaba a 20 años atrás. Ha estado filmándolo todo, dijo Tyler en voz baja. Cada niño que ha comprado, cada sesión de abuso, cada asesinato, todo está aquí. Víctor abrió uno de los archivadores y encontró registros detallados de transacciones, perfiles de víctimas y correspondencia con miembros de la red que databan de la década de 1990. Cientos de niños, todos comprados a través de la misma red que se había llevado a Tyler. Nos llevamos todo esto, decidió Víctor. Las fuerzas del orden lo necesitarán para procesar a cualquier miembro superviviente de la red. Papá, mira esto.
Tyler había encontrado un archivo separado etiquetado como «Pedidos especiales». Dentro había solicitudes detalladas de clientes, incluido el pedido original de Tyler. 8 años, pelo castaño, ojos verdes, inteligente pero no agresivo, apto para adquisición a largo plazo. El pedido estaba firmado por Curtis Vance y refrendado por Glenn Ashworth y Diana Holloway. Víctor miró la firma de su esposa, sintiendo incluso ahora una rabia fresca por su traición. Pero hoy no se trataba del pasado. Hoy se trataba de asegurar que ningún otro padre experimentara lo que él había soportado. «Vamos a por los niños», dijo Víctor. Trabajaron eficientemente, cargando a los niños inconscientes en un carrito de mantenimiento que Tyler había posicionado cerca. Los niños mayores necesitaron ayuda para caminar, pero las drogas los hicieron dóciles y silenciosos. Estaban a mitad de camino hacia la salida de servicio cuando las alarmas comenzaron a sonar por toda la casa. «Alguien encontró el sistema de vigilancia», dijo Tyler. «Tenemos que movernos más rápido». Víctor oyó gritos desde la casa principal, seguidos por el sonido de botas en las escaleras. El equipo de seguridad de Fitzgerald respondía a la brecha, pero aún no sabían la ubicación ni los objetivos del intruso. «Lleva a los niños al barco», ordenó Víctor. «Yo me encargo de la seguridad». «Papá, deberíamos permanecer juntos». «No. Tu trabajo es salvar a esos niños. Mi trabajo es darte tiempo». Tyler entendió. Empujó el carrito hacia la salida mientras Víctor se movía para interceptar al equipo de seguridad que convergía en el sótano. Víctor había planeado esta posibilidad, posicionándose donde los estrechos pasillos limitarían las ventajas de sus oponentes. Los 2 primeros guardias aparecieron en la entrada del sótano simultáneamente, con las armas desenfundadas, moviéndose con precisión militar. Víctor esperó hasta que se comprometieron con la escalera antes de abrir fuego. Sus primeros disparos derribaron a ambos hombres antes de que pudieran devolver el fuego. Las estrechas escaleras jugaron a favor de Víctor, obligando a los guardias restantes a acercarse en fila india, donde su posición superior anulaba su ventaja numérica. Pero los hombres de Fitzgerald eran profesionales. Se reagruparon rápidamente, usando fuego de supresión para mantener a Víctor inmovilizado mientras planeaban un asalto coordinado. Víctor oyó la voz de Tyler a través del caos. «Niños a salvo en el barco. Vuelvo a por ti». «Negativo», respondió Víctor a su radio. «Enciende el motor. Prepárate para salir inmediatamente». «No me voy sin ti». Víctor sonrió sombríamente. Su hijo había heredado su terquedad junto con su sentido de la justicia. «Te irás cuando te lo diga». El asalto del equipo de seguridad vino de 2 direcciones, la escalera principal y un ascensor de servicio. Víctor también se había preparado para esto, minando ambos accesos con explosivos improvisados que le compraron un tiempo precioso. Pero la munición era finita, y los hombres de Fitzgerald se estaban adaptando a sus tácticas. Víctor necesitaba terminar esto rápidamente. Se movió a través del sótano hacia la casa principal, cazando al hombre responsable de todo. Fitzgerald estaría en su oficina o en sus aposentos privados, probablemente pidiendo seguridad adicional o tratando de escapar. Víctor lo encontró en una habitación del pánico detrás de su oficina, trabajando frenéticamente en controles electrónicos que deberían haber sellado la habitación contra intrusiones. Pero Tyler había saboteado a fondo los sistemas de seguridad. Las cerraduras de la habitación del pánico no funcionaban. Jonathan Fitzgerald era exactamente lo que Víctor había esperado, un depredador adinerado acostumbrado a comprar su salida de las consecuencias. Estaba intentando llamar a alguien por teléfono cuando Víctor derribó la puerta de una patada. «Señor Fitzgerald», dijo Víctor con calma, «tenemos que hablar». Fitzgerald tenía 63 años pero estaba bien conservado, con el aspecto blando de alguien que nunca se había enfrentado a la violencia real. Miró a Víctor con la expresión de un hombre que se da cuenta de que su dinero no puede resolver este problema. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?» «Soy el padre de Tyler Holloway. Quiero que entienda lo que le pasa a la gente que hace daño a los niños». El reconocimiento parpadeó en los ojos de Fitzgerald. «El chico de Oregón, sí, lo recuerdo. El pedido especial. Curtis me aseguró que era perfecto para mis necesidades». «¿Qué necesidades?» El miedo de Fitzgerald estaba siendo reemplazado por algo más. Orgullo por su colección, ansia por discutir sus logros con alguien que pudiera entender su significado. «He estado coleccionando durante 23 años», dijo Fitzgerald. 47 adquisiciones, cada una cuidadosamente seleccionada por cualidades específicas. Se suponía que su hijo era la joya de la corona. Lo suficientemente joven para ser entrenado adecuadamente,
lo suficientemente inteligente para apreciar la sofisticación de su situación. Víctor sintió que su control se deslizaba, la cuidadosa disciplina que lo había sostenido durante 2 años de caza. ¿Y cuándo terminara de entrenarlo? Lo mismo que les pasa a todos, eventualmente. Pero Tyler habría durado más que la mayoría. Años, probablemente. Me decepcionó mucho cuando Curtis informó de su desaparición. Víctor sacó su pistola y la apuntó a la cabeza de Fitzgerald. ¿Últimas palabras? No puede matarme, dijo Fitzgerald con sorprendente confianza. Soy demasiado valioso. Tengo información sobre clientes, proveedores, redes financieras. Las fuerzas del orden querrán esa información. Las fuerzas del orden pueden leer sus archivos. Ya lo he copiado todo. Hay cosas que no están en los archivos. Acuerdos verbales, relaciones personales, secretos que podrían exponer a cientos de participantes. Víctor bajó ligeramente el arma. Siga hablando. Durante los siguientes 10 minutos, Fitzgerald proporcionó detalles sobre las operaciones de la red que no estaban documentados en ningún otro lugar. Nombres de políticos que habían protegido la operación, jueces que habían arreglado casos, funcionarios de la ley que habían desviado investigaciones. Era inteligencia valiosa, información que podría exponer la corrupción y evitar que se formaran futuras redes. También era exactamente lo que Fitzgerald pretendía. Una moneda de cambio para salvar su vida. Eso es muy útil, dijo Víctor cuando Fitzgerald terminó. Gracias por ser tan minucioso. Así que entiende por qué no puede matarme. Soy más valioso vivo que muerto. Víctor levantó el arma de nuevo. En realidad, me ha convencido de que es demasiado peligroso para vivir. Pero la información está toda grabada, dijo Víctor, tocando la grabadora digital en el bolsillo de su camisa. Las fuerzas del orden recibirán sus confesiones junto con sus archivos. El rostro de Fitzgerald se puso blanco al darse cuenta de su error. Spear, podemos hacer un trato. Tengo dinero, recursos. No quiero su dinero. Quiero su vida. El primer disparo de Víctor destrozó la rótula de Fitzgerald, enviándolo al suelo. El segundo disparo destruyó su otra pierna. Víctor quería que el hombre entendiera exactamente lo que le estaba pasando antes de que terminara. Esto es por Tyler, dijo Víctor, colocando el arma contra la frente de Fitzgerald. Y por cada niño que destruiste. El último disparo puso fin a los 23 años de reinado de terror de Jonathan Fitzgerald. Víctor pasó los siguientes minutos colocando cargas por todo el sótano, asegurándose de que las salas de matanza de Fitzgerald fueran destruidas junto con cualquier evidencia que pudieran haber pasado por alto. Los archivos y grabaciones ya estaban asegurados, pero la infraestructura física de la tortura debía ser eliminada. La voz de Tyler crepitó a través de la radio. «Papá, barcos de seguridad acercándose desde tierra firme. Tenemos que irnos ahora». Víctor se dirigió al barco, moviéndose a través de pasillos llenos de humo y luces de emergencia. El equipo de seguridad restante de Fitzgerald se centraba en apagar incendios y evacuar al personal. No intentaron detener su huida. Tyler tenía el barco en marcha y listo cuando Víctor llegó al muelle. Los 4 niños rescatados estaban inconscientes en la cabina, envueltos en mantas y respirando con regularidad. «¿Lo en contrast?», preguntó Tyler mientras se alejaban de la isla. «Se acabó», respondió Víctor. «Fitzgerald está muerto. La red está rota». Observaron desde el agua cómo las explosiones iluminaban los niveles del sótano de la casa de Fitzgerald. 23 años de pruebas se reducían a cenizas y escombros, pero la documentación importante estaba a salvo en su poder. «¿Qué pasa con los niños?», preguntó Tyler. «Lo mismo de siempre. Entrega anónima en un hospital con documentación completa de su abuso y sus captores. Recibirán tratamiento médico, asesoramiento y se reunirán con sus familias». Tyler asintió, y luego hizo la pregunta que Víctor había estado temiendo. «¿Qué nos pasa a nosotros?». Víctor consideró su situación mientras se dirigían de regreso al continente. Habían eliminado la red que había robado la infancia de Tyler, salvado a docenas de niños y hecho justicia a monstruos que habían operado con impunidad durante décadas. También habían cometido numerosos delitos graves, dejado un rastro de cuerpos en varios estados y se habían convertido en fugitivos de las agencias de la ley que nunca entenderían sus motivos. «Desaparecemos», dijo Víctor finalmente. «Nuevas identidades, nueva ubicación, nueva vida. ¿Y si nos encuentran?». Víctor miró a su hijo, este joven fuerte que había sobrevivido al infierno y emergido como un guerrero por la justicia. «Entonces enfrentamos las consecuencias juntos». «Pero Tyler, quiero que entiendas algo». «¿Qué?». «Todo lo que hemos hecho, cada vida que hemos quitado, cada ley que hemos roto,
Lo haría todo de nuevo para salvarte. Lo haría todo de nuevo para salvar a esos niños. Tyler sonrió, y por primera vez desde su regreso, Víctor vio una paz genuina en los ojos de su hijo. Lo sé, papá. Y por eso te quiero. Condujeron el barco a través de la noche hacia un futuro incierto, llevando a 4 niños rescatados y el conocimiento de que habían asestado un golpe contra el mal que resonaría durante años. Víctor Holloway había cumplido su promesa. Nunca había perdonado a quienes traicionaron a su familia, y les había hecho pagar por completo. El costo había sido su antigua vida, su identidad, su lugar en la sociedad normal. Pero había ganado algo más valioso: el respeto de su hijo, el conocimiento de que se había hecho justicia y la certeza de que ningún otro padre soportaría lo que él había experimentado. Algunos precios valía la pena pagarlos. Mientras el amanecer rompía sobre el Pacífico, Víctor y Tyler comenzaron a planificar su nueva vida juntos, padre e hijo, socios en la justicia, unidos por sangre y propósito. La guerra había terminado. Habían ganado. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y allí nos veremos.